La inflación fue uno de los temas económicos principales en la agenda de 2022. El costo de vida llegó a aumentar casi 10% en los 12 meses finalizados en septiembre y luego comenzó a moderarse en el último tramo del año. ¿Cómo terminó el año la inflación? ¿Cuáles son los rubros de la canasta de consumo que más se encarecieron aquí en nuestro país? ¿Y cuáles son las perspectivas para este año? Son todas interrogantes que ya le hacemos a Federico Comesaña. Fede, bienvenido, gracias por estar. ¿Cómo estás, Rosario? Buenas noches a todos. Exactamente, tenemos el dato de cierre de año de un indicador que estuvo dentro de la agenda. Siempre la inflación es un dato relevante, es uno de los que más impactan sobre la calidad de vida directamente de la gente, pero este año estuvo cargado de vaivenes y algún que otra nota de incertidumbre cuando casi que supera esa barrera psicológica de los 2 dígitos. Exacto. Veamos la evolución en el corto plazo para poner un poco en contexto los números del cierre del año. La inflación cierra en 8,3%, es decir, los precios al consumo del costo de vida aumenta 8,3% a lo largo del último año. Siempre superando ese rango meta que fijó el gobierno. Exactamente. El rango meta que lo vemos allí es entre 3% y 6% actualizado. Al principio de año estábamos hablando de un rango con un techo un poquito más alto, de 7%. Hoy el techo que establece en el Banco Central y el Ministerio de Economía es de un 6%. 8,3% está por encima de ese rango y, como decíamos, bueno, sí, se ha moderado en el último tiempo. Si vemos las últimas 4 mediciones, pasamos del 9,9% de agosto-septiembre a 8,3% en diciembre del último año. Esto está por debajo del 8%, por encima, perdón, del 8% de cierre de 2021, y veíamos que venimos de un proceso de aceleración inflacionaria que inicia a mitad de 2021, con lo cual estos últimos datos rompen un poco esa tendencia y la inflación empieza a moderarse. Cuando vemos los rubros, hay rubros en particular que suben más: alimentos y bebidas, restaurantes y alojamientos, rubros muy marcados por los precios de los alimentos, que a raíz de la sequía, pero también de el aumento de los costos del sector y de los precios del sector a raíz de la invasión de Rusia en Ucrania, que se han disparado a lo largo del año, tienen una consecuencia bueno, son los rubros que más suben y suben por encima del 10%. Por otro lado, y si vemos en el otro extremo, ropa, calzado, transporte, son rubros que aumentan muy por debajo del resto. En particular, muebles, artículos de hogar, ropa y calzado son rubros que se han beneficiado con la baja del dólar. A lo largo del año, el dólar baja un 10%, entonces eso ayuda a moderar las presiones que se generan en otros elementos que tienen una periodicidad mayor de compra, es decir, uno va al supermercado día a día, ve los precios subiendo, y por eso los precios que suben más son esos precios que tienen una mayor exposición quizás al consumidor, y por eso quizás genera una percepción de, bueno, las cosas aumentan más de lo que muestran los indicadores. Pero eso tiene que ver con que el componente de la canasta que más sube es el al cual estamos más expuestos en el día a día. Es importante ver, para pensar en 2023, 2 grandes elementos que van a estar de alguna manera afectando a la inflación y que depende de cómo termine evolucionando, es que puede llegar a tener números un poco distintos a lo que es el escenario base que hoy trazan los analistas. ¿Cuáles serían? El primero tiene que ver con el salario y el salario real en particular. Si vemos el último año con datos finalizados a noviembre y estimando un poco lo que puede pasar en diciembre, el año va a cerrar con un aumento del salario real. Esto es una novedad respecto a los últimos 3 años de caída del poder de compra de los salarios en el Uruguay. Este aumento es un 1%, todavía no compensa lo que ha sido la pérdida de salario real acumulada, sobre todo a partir de la pandemia. Y es un compromiso del gobierno recuperarlo, y la instancia para hacerlo va a ser
a mitad de este año cuando los consejos de salarios decidan el resultado de la nueva ronda. Ahí va a haber presión por parte de los sindicatos, sobre todo para hacer cumplir ese compromiso oficial, pero también el gobierno, pensando también en el componente electoral y la cercanía del ciclo político, por ahí va a ser más complaciente con la recuperación del salario real. Esto va a implicar aumentos de costos para las empresas y por lo tanto puede ser que afecte el componente inflacionario que ya no tanto desde la inflación importada, sino desde el componente más local que define la evolución de los precios. Y el otro elemento tiene que ver con el tipo de cambio. Como decíamos, el año cerró con una caída del dólar de un 10%, eso ayuda a abaratar los bienes y servicios importados de la canasta de consumo, pero es cierto que a lo largo de este año el dólar tiene que subir. Tiene que subir porque ya hay una pérdida de competitividad muy grande, 20% respecto al año pasado, al año anterior, en cuanto a los destinos que son fuera de la región. Eso hace que Uruguay se encarezca y por lo tanto el dólar debería empezar a ceder, sobre todo también de la mano de una política monetaria, un banco central que se espera que, bueno, que deje un poco de lado el combate inflacionario o no le dé tanto protagonismo al combate inflacionario, empiece a moderar no solo el aumento del costo del dinero, sino que hasta empiece a bajar ese costo del dinero y eso ayude a que de alguna manera el tipo de cambio aumente y eso puede de alguna manera también afectar la inflación. Hoy lo que esperan los analistas en el escenario más probable es una inflación más baja de cara al cierre de este año que ya estamos en curso, o sea, del año que viene que ya empezó. Correcto. Es un 7,3% que se espera para 2023, un punto por debajo de este año y un 6,8 para 2024. Es decir, aún al cierre de 2024 se espera que la inflación esté por encima del rango objetivo. Y eso implica que, bueno, que de cara también a la próxima negociación salarial, difícilmente se tome en cuenta el rango que trazan las autoridades y se tome más bien las expectativas que tienen los analistas respecto a la evolución de los precios en el futuro inmediato. Sería una buena alternativa. Muchas gracias, Fede. Que pasen bien, hasta luego.